Bien, queridos estudiantes, hoy vamos a comenzar a realizar las actividades correspondientes a la semana número 2. Bien, el tema de esta semana es descubriendo nuevas habilidades para reflexionar sobre mis problemas. A lo largo de esta semana vamos a ir comprendiendo cuáles son esas nuevas habilidades que vamos a desarrollar que nos ayudarán a entender de mejor manera nuestros problemas. Y sobre todo, recuerden, la mejor forma de apoyar este canal es suscribiéndose, dando like, comentando, compartiendo, para que poco a poco la familia del canal El Profesor de Toda la Vida siga creciendo cada día más. Bien, vamos a ver la actividad número 1, la escuela atenta y la conversación. Para ello nosotros tenemos que entender primero qué es la conversación. Bien, para ello tenemos que ir al libro de quinto año de lengua, en la página 15, aquí nos explica qué es la conversación. La conversación es un diálogo entre dos o más personas que intercambian ideas, plantean opiniones y a su vez reciben respuestas. Conversar implica que haya interacción entre los que participan. Es súper importante conocer que siempre en una conversación también depende la intención y la situación comunicativa. Me dirán ustedes, ¿por qué, profesor? Por ejemplo, te hago una pregunta. ¿Qué pasa si tú, cuando estás dialogando, hablas? ¿Vienes conmigo? Lo estás dialogando de una forma que haces unas preguntas para ver si la otra persona acepta o no. Muy diferente fuera, ¿vienes conmigo? Ah, lo estás dando como una orden. Entonces, súper importante que durante el diálogo las expresiones y las intenciones que se quieran comunicar sean las correctas, porque una palabra, de acuerdo al contexto, puede significar muchas cosas. Bien, luego de haber entendido esa parte de lo que es una conversación, aquí te plantean un problema: la falta de comunicación para trabajar en grupo. Como ustedes, queridos estudiantes, antes de la pandemia se hacían grupos de trabajo en las escuelas o en sus casas para hacer las distintas tareas que le enviaran sus docentes. Entonces aquí tenemos el caso de Joaquín, Rafael y Ana, alumnos de la misma edad que tienen ustedes, en la cual por no tener una buena comunicación están trabajando mal en grupo. Entre ellos se echan la culpa y ¿cuál es el resultado? Que no logran avanzar. Entonces, luego de haber analizado qué solución le daría a esos estudiantes para que logren trabajar bien. En mi caso te comento, la mejor forma es que entre las tres personas digan cuáles son sus cualidades más fuertes en el ámbito educativo y en base en esas cualidades se vayan poco a poco distribuyéndose el trabajo. Por ejemplo, Joaquín, un ejemplo, podrá ser bueno para dibujar. Entonces, que Joaquín se enfoque en ese ámbito. Ana será buena para argumentar. Entonces, que Ana se trabaje más en ese ámbito. Y así sucesivamente. Entonces, lo importante es el diálogo, conversar, para que entre todos busquen una solución. También existe otra forma de conversación, que es el debate, que en el libro te enseña en este caso lo que es una mesa redonda para que te organices en tu casa. Pero antes de trabajar necesitas entender qué es una mesa redonda. Está en el libro de sexto año de lengua, en la página 15. Bien, la mesa redonda es una forma de debate que se llama así porque los participantes están de modo circular. Ustedes miran, pero ¿qué tiene que ver que estén en modo circular y no estén ubicados en una mesa? Es diferente. ¿Por qué? Porque en una mesa, al ser rectangular o cuadrada, ciertas personas se ubican en puntos estratégicos que denotan superioridad. Por ejemplo, el centro de la mesa denota superioridad, las esquinas denotan inferioridad. Pero en la mesa redonda, al no haber ningún borde que determine superioridad o inferioridad, todos están al mismo nivel. Por eso siempre se recomienda ese tipo de debate que se llama mesa redonda, para que todos estén al mismo nivel. No que una persona se sienta superior o inferior. Bien, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer en la mesa redonda? La mesa redonda es un diálogo preparado, en el cual en base a un tema tendrán que investigar y exponer sus argumentos. En este caso, el tema que tienes que trabajar con tu familia es las causas y consecuencias de la emergencia sanitaria
por el COVID-19. ¿Cuáles serán esas causas y consecuencias? Por ejemplo, te dirá tu mamá, bueno, las causas que se dio el COVID es por la mutación de un virus. Las consecuencias, tantas personas que han perdido la vida. Otras personas dirán, ya bueno, una de las causas que haya tantas muertes en el Ecuador es la poca preparación de las personas ante este tipo de enfermedades infectocontagiosas. Y así sucesivamente darán sus ideas, darán su argumento para que poco a poco todos entiendan el tema. Bien, luego de haber realizado esa actividad, en la actividad 2 tenemos que hacer suma y diferencia de números racionales. En un video anterior te expliqué cómo tienes que realizar, así que te recomiendo que visites mi canal para que la puedas entender. Bien, y ahí tenemos las propiedades de las sumas, que son clausurativas. La suma de la suma resta de dos números racionales igual a otro número racional. Asociativa, el orden como se agrupa no cambia la respuesta. Conmutativa, el orden de los sumandos no altera el resultado, siempre y cuando sea suma, porque ya hacer resta no se puede aplicar. Esto solo se podría aplicar para la suma. También la propiedad asociativa también se aplica solo para la suma. Y modulativa, el elemento neutro da como resultado el mismo número. Bien, luego de haber comprendido esa parte, tienes que realizar este ejercicio, que tienes que hacer una suma y así sucesivamente. Bien, te recomiendo que revises mi canal, que ya expliqué en mejor medida cómo tienes que hacer los ejercicios. Luego tenemos la actividad 3, crisis política en la primera mitad del siglo XX. Bien, recordemos que el siglo XX estamos hablando de los años 1900 antes de llegar al 2000. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que entender cuál fue esa crisis política antes de 1950, o sea, en la primera mitad del siglo XX. Tenemos que dar un vistazo acerca del gran problema de esa primera mitad. Fue la Gran Depresión de los años 1999, que tuvo efectos devastadores en el mundo. Esto tiene algo parecido a la economía, como la ha afectado la pandemia del COVID-19. Es algo parecido, según personas expertas. Incluso los efectos de las pandemias pueden ser mayor que la Gran Depresión. Por eso es súper importante estar siempre informado. Y qué mejor que aquí en el canal del profesor de toda la vida, que te explicamos de estos temas. Bien, como te puedes dar cuenta, el impacto en el Ecuador fue menor. ¿Por qué? Porque nuestro país, como en ese tiempo era eminentemente, era en su mayoría agrícola, entonces en este caso los alimentos no se ven afectados, ya se ven más afectados lo que son cuando se trabaja con materia prima, ya alimentos procesados, y sobre todo en lo de los bienes y servicios. Ahora, por esta Gran Depresión, como hubo inestabilidad política, en el cual hubo muchos gobiernos durante ese lapso de tiempo. Muchos gobiernos. Ahora, para entender esto, tienes que leer en la página 55 el texto de estudios sociales séptimo cuáles fueron esos factores que determinaron en el Ecuador la crisis. Por ejemplo, hubo inestabilidad política. Entre 1925 y 1947 Ecuador tuvo 11 gobiernos. Incluso algunos solo dirigieron un año, nada más. Luego está la crisis económica a causa de la caída de las exportaciones de cacao. Nuestro país, al ser un país agrícola, su materia prima en ese tiempo de exportación era el cacao, que se lo llamaba la pepa de oro, y se vio afectado. Otro fue el impulso de la empresa y diversificación de la economía. Entonces, el modelo económico cambió. Ya la mayoría de países dejaron de ser países meramente productores de materia prima y comenzaron, en este caso, a procesar la materia prima y darle valor agregado a sus productos. Y la última fue mayor participación política de las masas. Al ver tanta crisis, las personas decidieron protestar y crearon bastantes frentes, como la Federación Unitaria de Trabajadores, la Federación
de los indígenas, etcétera. Entonces, al haber esa mayor participación de las masas, los gobiernos poco a poco fueron perdiendo terreno, por eso hubo esa gran inestabilidad. Gobierno que no favorecía a las masas era derrocado. Por tal motivo, hubo demasiados presidentes en tan corto lapso de tiempo. Bien, luego de haber comprendido esa parte, que por qué se dio eso, tienes que escribir las ideas sobre la crisis económica de la primera mitad del siglo XX. Luego tienes que responder cómo influyó la economía en la crisis económica, qué tuvo que hacer en este caso los gobiernos para superar dicha crisis. Por ejemplo, así como te acabaste de leer, los gobiernos impulsaron el sector de la producción y eso permitió ayuda. Por ejemplo, otra cosa súper importante que realizaron los gobiernos fueron que las importaciones fueron restrictivas, o sea, poco importaron para cuidar sus economías locales. Bien, luego, ¿cuáles crees que fueron las causas para tener 12 presidentes en 9 años? Como lo acabas de escuchar, las causas fueron la gran inestabilidad política, porque al no haber ya recursos que permitieran la ayuda a todas las personas del país, los gobiernos estaban acostumbrados siempre a beneficiar a sectores minoritarios. Ahora, ya con la crisis, las personas no les quedó más que salir a las calles a reclamar para que les paguen, para que les mejoren su calidad de vida, etc. Y por eso fue la gran inestabilidad. Ahora, ¿cómo afectaría la crisis política en la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas? Lo afectó enormemente, porque al haber mucha inestabilidad política no se pudieron generar políticas a largo plazo que beneficien a todos los ecuatorianos. Solo eran políticas a corto plazo para beneficiar en ese momento a ciertos grupos. Bien, luego de haber entendido esa parte, es importante que crees un color y un símbolo que represente y una imagen a todas esas conquistas sociales que se desarrollaron en dichos años. Recordemos que la mayoría de logros que tenemos nosotros en la actualidad fueron por todas esas luchas de las clases sociales. Luego en la actividad 4 tienes que hacer unas obras con objetos, ya usando tu creatividad. Puedes pedirle ayuda a una persona, en la cual tú tienes que dividir en dos partes una cartulina. En una parte el problema y la propuesta de solución del mismo. Recordemos que existen bastantes problemas en la actualidad, tipo ambiental, tipo económico, educativo, cultural, etc. Piensa un problema y una posible solución. Por ejemplo, ¿cuál es el problema en el ámbito ambiental ahora? Las personas usan demasiado el plástico que contamina al medio ambiente. ¿Cuál sería la solución? Evitar que las personas consuman empaques de plástico y promover el uso de empaques biodegradables. Por ejemplo, tú te tomas, cuando estás tomando una cola y usas un sorbete, ese sorbete de plástico. Ese sorbete de plástico contamina. ¿Qué sería lo ideal? Que uses un sorbete con materiales biodegradables, puede ser con caña, etc. Buscar ese tipo de alternativa. Lo mismo cuando estás comiendo y pides alimentos para llevar. ¿Qué usas? Tarrinas de plástico. ¿Qué sería lo correcto? Que tú lleves tu propia ollita al momento de que vayas a pedir tu comida, y con eso ya no estás usando demasiado plástico. Estamos minorando el uso del mismo. Y así tantas soluciones para los problemas. Bien, actividad 5, juego de expresión corporal y emociones, en la cual tú tienes que estar con otra persona diciendo algo pero haciendo lo contrario. Por ejemplo, si tú dices me toco el pelo, tú hablas me toco el pelo, pero no te estás tocando el pelo, te estás tocando los ojos. Entonces al momento de tocarte los ojos, tú dices me toco el pelo, y la otra persona, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que hacer lo que
escucha. Si tú dijiste me toca el pelo, por más que te toque los ojos, la otra persona tiene que tocarse el pelo. Y así sucesivamente. Un juego muy bonito, muy entretenido. Y por último, tenemos la actividad de inglés, en la cual tú tienes que hacer una lista de los materiales que te sobraron el año lectivo anterior. Por ejemplo, si te sobraron hojas de cartulina, tienes que escribir hojas de cartulina. Si te sobraron hojas de cuadernos, pues escribe hojas de cuadernos. Si te sobró 3 colores de una caja de témpera, pues escríbele 3 colores de una caja de témpera. Y así sucesivamente. Todos los materiales que te hayan sobrado tienes que escribirlo. Bien, queridos estudiantes, esas son todas las actividades por esta semana. No se olviden de suscribirse para la próxima semana ver las actividades correspondientes a la semana número 3 de nuestro proyecto mensual número 1. Y ahora que ya saben cómo hacer las actividades, me despido, como siempre, recordándoles, manos a la obra.